De regreso al estudio de CIPSE Noticias más temprano y esta mañana me acompaña aquí en el estudio Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador del estado de Oaxaca, y viene a platicarnos de esta presentación de su libro Por el Rescate de México. Muy buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Humberto, buenos días, muy bien, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo lo ha tratado Mérida? Muy bien, hermosísimo, ¿El calorcito? de las capitales más hermosas del Más país y de los hermosas, me estados gusta más bellos mucho. del país. Pues qué gusto tenerlo por acá presentando este libro Por el Rescate de México. ¿De quién lo rescatan? ¿Quién lo rescata? Bueno, a mí me parece que México no puede seguir como va. Eh, el libro trata temas, entre otros, de seguridad, de economía, de pandemia, de desarrollo social, entre otros temas, pero fundamentalmente estos. Y lo que vemos son malos resultados para los mexicanos. O sea, el presidente López Obrador se comprometió a darle paz y seguridad a los mexicanos. Hoy México vive más el doble de inseguridad que con Peña Nieto y el triple de inseguridad que con Calderón cuando eran presidentes de México. Y no es lo grave es que sigue creciendo la inseguridad. Se habla de más del 30% de territorios tomados por la delincuencia organizada. Se habla de narcogobiernos y de elecciones donde participó de manera directa o indirecta la delincuencia organizada y parece que no sucede nada. El presidente sale, como acostumbra el presidente, engañar, dice que está todo bajo control, que se está avanzando en la seguridad, y los mexicanos lo que están viviendo es una terrible inseguridad. Esto es la política de abrazos no balazos, de hablar con las abuelitas, con la mamá del Chapo, no han dado resultados y no van a dar resultados en el resto de los 3 años. Es una materia en la que el presidente ya reprobó y no va a poder enderezar. En materia económica hay un enorme desempleo. El 90%, Humberto, de lo que se invierte en el país, lo invierte la iniciativa privada nacional e internacional. El gobierno de la República solo invierte el 10%. No puedes pelearte con quienes generan los empleos, al contrario, deberías de tener un marco legal que estimule las inversiones, que regresen las inversiones que han salido por la persecución que el presidente hace de los empresarios, que estimule la inversión privada para que se generen los empleos con los mexicanos y se hagan los proyectos estratégicos que necesita el país. Sigue creciendo el desempleo, hoy tenemos una inflación como no había habido esta inflación desde hace 20 años, no hay buenos augurios para la economía mexicana y hay que rescatar a México también de eso. ¿Toca el tema de la corrupción? ¿Mandé? ¿Toca el tema de la Bueno, corrupción? la corrupción es uno de los temas principales de López Obrador y hoy vemos corrupción mucho más señalada con los funcionarios del presidente. Hoy se habla de corrupción, por ejemplo, en la construcción de la central avionera del norte allá en Santa Lucía. Hoy se habla de corrupción de varios de los funcionarios públicos del gobierno de la República, incluso de su familia. Hoy se habla de corrupción y de manejo y de asignación de contratos totalmente oscuros y todavía el presidente manda un decreto para evitar que se puedan investigar, para evitar de cumplir con los requisitos. No se sabe a ciencia cierta cómo se está asignando las obras. Más del 80% de las obras son asignación directas y ya hay escándalos de corrupción que nuevamente exhiben las mentiras con las que el presidente llegó a la presidencia y no ha cumplido. Si tú hablas de la pandemia, volvemos a escuchar en esta cuarta ola que todo está bien, que no hay riesgo, cuando el escenario más catastrófico que decía el gobierno eran 60,000 muertos, hoy estamos llegando a 650,000 muertos que son por el mal manejo de la pandemia. No es responsable el presidente de la pandemia, pero sí de su mal manejo y de su encargado, Hugo López Mattel, le digo yo, que es el que hace los juguetes, porque juega con el pueblo de México. Y si te vas al desarrollo social, en 3 años han crecido 4 millones más de pobres en el país. Seguimos con esta política social equivocada. Lo que la gente necesita es trabajo, proyectos productivos para producir jitomate, aguacate, chile habanero, calabaza, una serie de productos que se pueden hacer en agricultura bajo control. Puedes irte al ecoturismo que está en las sierras, en las selvas, donde vive población que vive con carencias, en pobreza. Puedes irte a la comida autóctona que hoy es demandada por el turismo nacional e internacional, que pueden ser fuentes de trabajo. Puedes proponerle a los migrantes mexicanos
que le entren al 50% con los proyectos y que el gobierno siga aportando al 100% el proyecto a fondo perdido O sea, se con la hacen capacitación planteamientos de también vida. en este libro. Es una crítica y planteamientos. Hay planteamientos, hay propuestas incluso de modificar algunos de los proyectos que se están haciendo. Hay que rescatar el aeropuerto de la Ciudad de México y hay que hacer este aeropuerto que está haciendo López Obrador, un aeropuerto de carga que bien puede funcionar en las madrugadas porque es un aeropuerto que no convive con el otro. Ahora, una crítica de una visión de los últimos 3 años del gobierno del actual presidente. ¿Se Así es. platica también de los anteriores gobiernos? Sí, reconocemos la enorme corrupción que hubo, los señalamientos, los errores que se cometieron. Tampoco nació el país a partir de López Obrador. Hay cuestiones positivas y cuestiones negativas. Por eso se perdieron las elecciones en el caso del PRI, del PAN, que ya fueron gobierno ambos partidos. Nosotros no queremos regresar al pasado. Nosotros no queremos regresar a ese tipo de gobiernos que cometieron errores. Nosotros estamos viendo para arriba. México es un país que puede ser una potencia mundial, tiene todo para ser una potencia mundial y tiene proyectos que pueden modificarse, que se están haciendo. Por ejemplo, el aeropuerto que puede ser un tren de carga, perdón, un aeropuerto de carga y hacer el aeropuerto de Texcoco que te va a generar el 3% del Producto Interno Bruto. Esto es cientos de miles de empleos. El Tren Maya, hablando de aquí desde Yucatán, el sur-sureste lo que necesita es un tren de carga para sacar sus productos, para sacar la ganadería que se produce, para sacar la agricultura que se produce, tantos productos que se generan en el sur-sureste del país. Al Tren Maya hay que reconvertirlo en el 2024 y hay que hacerlo un tren de carga que llegue hasta la frontera con Tamaulipas. Allá en Estados Unidos tenemos el 80% del comercio y lo que necesitan los productores, los campesinos, quienes generan productos en el sur-sureste del país es sacar sus productos en un transporte más barato, en un transporte más directo, en un transporte donde se reactive la economía. Va a ser mucho más rentable un tren de carga hacia la frontera con los Estados Unidos que vaya por todo el Golfo que un tren turístico como el que está planteando el presidente. La refinería de Dos Bocas hay que reconvertirla también. Nadie en el mundo está construyendo refinerías. Todo el mundo apunta a las energías limpias y tenemos un presidente que está anclado en el pasado. Recuerda tú que el presidente está formado en el PRI del siglo pasado, ese PRI vertical, presidencialista. Bueno, pero usted también venía del PRI. Sí, pero ese es el PRI que ya habíamos superado. Nosotros reconocemos. ¿Mande? Es el PRI antiguo. Es el PRI antiguo del siglo pasado. El presidente es un prototipo de ese priista. Entonces, ese daño que hizo ese presidencialismo a los mexicanos, hay que acabar con él, hay que detenerlo, hay que rescatar a México. Viene el 2024, ¿quién puede rescatar a México? Bueno, a mí me parece que yo simpatizo con un frente opositor, PRI, PAN, PRD, ojalá fuera Movimiento Ciudadano, pero veo muy en crisis a los partidos políticos, lo trato en el libro. ¿Una candidatura independiente quizás? Eso es lo que estamos hablando mucho, de hablar con las organizaciones sociales, campesinas, obreras, que están abandonadas por el gobierno, las empresariales que son mucho más los miembros de la sociedad y este tipo de organizaciones que los militantes de los partidos políticos. Pero hay que hacer una gran candidatura en el 2024, si no se une un frente opositor nacional. ¿Hay oposición? La veo muy desdibujada. Hay expresiones, hay posibles precandidatos hacia la presidencia de México. El propio gobernador de aquí es un aspirante o se menciona mucho como aspirante presidencial, el gobernador de Guanajuato, el gobernador de Tamaulipas, algunos del PRI, Margarita Zavala, hay el propio Anaya, varios estamos caminando en el país en ese sentido. Pero si no se integra un frente opositor, hay que hacer una gran candidatura, pero que vayan candidatos a presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores y la propia candidatura presidencial. Yo voy a recorrer 500 municipios en el 2022. Ahí está agrupado aproximadamente el 75% del padrón electoral del país. Ahí están a quienes al presidente diariamente agrede, la clase media, los universitarios, las clases pudientes. Ahí es donde está el grueso del electorado y ahí hay que ir a denunciar, hay que ir a descubrir las mentiras en las que el presidente diario engaña a los mexicanos a través de la mañanera y hay que hablar de propuestas, hay que escuchar qué propuestas hay en las regiones y yo estoy seguro que se puede hacer un gran frente opositor o una fuerte candidatura del pueblo, candidatura independiente y detener el derrumbe del país
este colapso en el que está viviendo el país, como la línea 12 del metro, en el 2024, ganando a quien imponga López Obrador en la candidatura. ¿Participaría usted como un candidato independiente? Vamos a ver, vamos a recorrer el país, vamos a ver qué tanto crece y vamos a ver qué dice la gente. Lo más importante es no quien quiera, sino quien pueda ganarle a quien imponga López Obrador. ¿Dónde podemos conseguir el libro? ulisesruiz.com, lo pueden bajar de forma gratuita en el celular, en la computadora o en el iPad. ulisesruiz.com, de forma gratuita. Pues un gusto tenerla acá. Al contrario, Humberto, te agradezco mucho el espacio. Comentar? Nada más saludar a los yucatecos, yucatecas, con todo aprecio. Es un estado que me encanta. Vivía 6 meses aquí, hace mucho tiempo como delegado que estuve en la época de los 90, 91. Y bueno, es un estado bellísimo, es un estado que todos admiramos, todos respetamos, y nuevamente aquí recorriéndolo. Vamos a ir a varios municipios de Yucatán. Muchísimas gracias por la visita, lo esperamos pronto. Gracias. Ahora nosotros a los deportes, vamos a un corte, ya regresamos con más Tips en Noticias más temprano.